presentarla a la doctora Elsa Delgado. La doctora es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, completó la residencia en pediatría y además está especializada en dirección de sistemas de salud. Es diplomada en salud pública y certificada como especialista en salud pública por el Consejo de Certificación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Está certificada como mediadora en salud, otorgado por el Instituto Universitario y Salud de Buenos Aires. Fue docente de la Cátedra de Salud Pública desde 1996 hasta el 2018 y estuvo a cargo de la Cátedra de Administración de Servicios de Salud de la carrera de Kinesiología desde el año 2013 hasta el 2018 inclusive, ambas de la Facultad de Medicina. Es actualmente codirectora de la carrera de posgrado de especialización en Dirección de Sistemas de Salud y de las diplomaturas de Gestión en Salud y Epidemiología aplicada a la gestión de salud de nuestra facultad. Fue codirectora de la carrera de especialización en Auditoría Médica y Prestaciones Asistenciales. Ha sido directora médica de un establecimiento privado de salud de alta complejidad desde el año 1997 al año 2014. Es coordinadora de cursos de posgrados en temas relacionados con la salud pública, administración hospitalaria, gestión de salud pública, salud social y comunitaria, metodología en investigación en salud social y comunitaria. Y es autora de 40 trabajos en área clínica, epidemiológica, salud pública e investigación educativa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Siempre es abrumador escuchar el currículum largo porque eso significa que uno ya tiene muchos años. Bueno, muy bien. Hoy día el abordaje de nuestros temas va a ser sobre cómo está organizado y cómo funciona el sistema de salud. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y cómo se lleva a cabo, digamos, cómo se gestionan estas organizaciones sanitarias que son en las que nosotros nos desenvolvemos, cualquiera sea nuestra especialidad, razón por la cual a la conducción de esta diplomatura le pareció que era importante y necesario que ustedes tuvieran este tema de introducción como marco, porque cualquiera sea el lugar a donde ustedes estén, ustedes van a requerir y necesitar tener este tipo de conocimientos. Bueno, entonces, ¿a qué le llamamos sistema de salud? Y le llamamos a la organización social que comprende los recursos que la sociedad destina a la atención y cuidado de la salud y cómo ellos están organizados y cómo funcionan. Eso es el sistema de salud. Obviamente, de una nación a otra esto es diferente. No es igual en Argentina que nuestros vecinos inmediatos de Sudamérica, Chile, Bolivia, o Paraguay o Uruguay. Es absolutamente distinto el de Argentina y cada uno de ellos es distinto entre sí. Y no hablemos de las diferencias existentes con los países del norte desarrollado de nuestro planeta. Esta organización del sistema de salud puede estar dirigida tanto a la atención de las personas como a la atención de la salud ambiental. En nuestro país se distingue, lo característico es la organización enfocada a la atención de las personas. Bueno, también se llama el conjunto de mecanismos a través de los cuales los recursos humanos y la capacidad instalada se organizan por medio de un proceso administrativo y de tecnología médica para ofrecer prestaciones de salud integrales en cantidad suficiente y calidad adecuada que puedan cubrir la demanda de servicios de la comunidad a un costo que sea compatible con los fondos existentes. Bueno, esto lo vieron ayer con Viviana. La salud depende de 4 factores que son determinantes y no exclusivamente de la atención médica, razón por la cual siempre mostramos esta imagen que permite visualizar de una manera muy clara
que nuestra atención, nuestro trabajo es solo una parte, es solo un componente de todo lo que condiciona el estado de salud de la población. Y eso los pediatras lo sabemos muy bien, porque un niño desnutrido es una resultante de todo esto y no solo de la atención de la salud. Entonces, esto es para comprender que hegemónicamente no somos dueños de todo, ¿sí? Y que tenemos, además, eso como para enfocar, ¿no es cierto?, como para que tengamos conciencia de nuestra propia relatividad, pero además de eso, para que aprendamos que la gestión de atención de la salud hay que hacerla interactuando con otros sectores que no sean exclusivamente el de salud, y sobre todo desde el aspecto de la práctica pediátrica. Bueno, las necesidades de salud de la población son lo que van a constituir, y vamos a hablar un poquito de ello más adelante, lo que se conoce con el nombre de demanda. A su vez, esas necesidades están condicionadas por estos factores que son determinantes sociales, políticos, culturales y económicos, que pueden o no incluyen, están incluidos, pero no todos con la misma relevancia dentro de lo que se llama la agenda política. ¿Qué es la agenda política? La agenda política es el conjunto de temas que tiene nuestra conducción política en agenda para resolver. Lo que no está en agenda no se aborda, por lo tanto no se resuelve. Entonces, cuando nosotros queremos presentar o abordar un problema de salud, ese problema de salud debe constituir parte de la agenda política. Hoy por hoy, ¿cuál es el problema de salud que forma parte dominante de la agenda política? Y ustedes se acuerdan que hace 2 años alguien hablaba de vacunas, alguien hablaba de tasas de mortalidad o tasas de letalidad. Bueno, ahora todo el mundo habla. Es decir, la población también ha adquirido un conocimiento relevante de estos temas, pero sobre todo salud integra por primera vez en los últimos, solo integra la agenda política cuando hay una pandemia o cuando hay una epidemia, sino en líneas generales, salud no está en la agenda política. Ojo que tampoco está en la agenda social, es decir, no está en la mente nuestra. Si yo voy y pongo un micrófono y le pregunto a alguien en la calle, ¿cuáles son los temas relevantes para usted? ¿Qué le van a decir? Inseguridad primero, trabajo, falta de recursos. La salud no llega, está entre los primeros 10, pero no los primeros 5. Bueno, hoy salud es parte de la agenda política. Y sobre esa agenda política se van a tomar las decisiones de distribución y organización de esos recursos, y con eso se va a constituir lo que nosotros llamamos la oferta, que no es otra cosa que el sistema de salud. Bueno, esta diapositiva es una diapositiva muy gráfica, por lo tanto ustedes la vieron ayer con Viviana también. Cómo tenemos una balanza que tiene que estar equilibrada, en uno de los platillos está la demanda y en el otro de los platillos, es decir, constituida por las necesidades de salud de la población, y en el otro de los platillos va a estar lo que se conoce con el nombre de la oferta, que no es otra cosa que nuestro sistema de salud. Entonces, la salud de la gente está condicionada por esos factores determinantes, esos van a configurar, van a constituir lo que se va a conocer con el nombre de demanda, y sobre esa demanda se va a organizar lo que se conoce como el nombre de sistema de salud, que no es otra cosa que la oferta que la sociedad hace para resolver estos problemas. ¿Qué propósitos debe tener y qué resultados debe alcanzar un sistema de salud? Bueno, por un lado la provisión de servicios, la equidad, la rectoría y regulación, comprar y financiar, y la educación para la salud. ¿Qué es esto de la provisión de servicios? Bueno, lo que nosotros estamos viendo: comprar las vacunas, implementar la colocación de las vacunas, configurar el recurso necesario para poder implementar todo eso. ¿Cuál es el recurso necesario para la vacunación? Tener los insumos, que son las vacunas, asegurar la cadena de frío, tener una logística, una distribución,
tener las personas que estén haciendo la vacunación, tener las personas que estén elaborando la documentación y el respaldo informático necesario de cada una de esas vacunas para que después podamos hacer el control de gestión, que es otro de los temas que vamos a ver de estas vacunas, que no es otra cosa que lo que se conoce con el nombre de trazabilidad, que es un tema que ustedes deben haber escuchado, un término que ustedes deben haber escuchado, que implica saber qué pasa con este insumo, que es esta vacuna, desde el momento que llega a este país hasta que está puesta en el brazo de alguien, en ese brazo de quien está, a dónde fue, cuál fue su rumbo y a dónde fue a parar. Lo que se está pidiendo ahora desde la justicia es la trazabilidad de las vacunas, de todas las vacunas colocadas, es decir, saber a qué brazos fueron a parar. Bien, eso es asegurar la provisión de servicios y asegurar que sea equitativa. ¿Qué es equitativo? Ayer lo deben haber visto con Viviana, por lo tanto espero que alguien formule una buena definición de equidad. Darle más al que más lo necesita. Cada uno debe tener lo que necesita, no todos por igual. Lamentablemente, en este ámbito estoy segura que mis necesidades de salud son mayores que las de ustedes, por una razón muy sencilla que se llama edad. Entonces, mis necesidades son mayores. Yo no tengo las mismas necesidades que ustedes, por lo tanto, tampoco debería recibir la misma atención. Debo recibir aquella que yo necesite, adecuada a mi necesidad. La rectoría y regulación también la vieron ayer con Viviana, que no es otra cosa que vigilar, controlar y regular. ¿Qué significa regular? ¿Qué es regular? Eso es rectoría. Vigilar y controlar, rectoría. ¿Y qué es regular? Ir acomodándolo, digamos. No. Distribuir. ¿Qué cosa? Que funcione bien, esté bien el funcionamiento de la... No. Que esté legalizado. Es decir, regulado significa que yo le estoy dando el marco legal necesario para hacerlo legal, para hacerlo lo que se llama legítimo. Si no, es algo que hago que puede ser ilegítimo cuando no tiene un respaldo regulatorio. Entonces, rectoría y regulación. Comprar y financiar para asegurar la provisión, que es el primero, y la educación para la salud, que es algo que se hace sobre toda la población. Bueno, esto que vamos a ver ahora son modelos teóricos y forma parte de la teoría del sistema de salud, y es una teoría que está muy implementada. Cuando se describe un sistema de salud, se hace de acuerdo al modelo que ese sistema de salud posee. Ya lo vamos a ver como es en el caso de nuestro. Bueno, en primer lugar tenemos que distinguir que acá tenemos una serie de actores, son la población, es decir, que son los usuarios, los proveedores de servicios, que son los prestadores, y los intermediarios, que pueden ser, ¿quiénes? Hay personas que intermedian una prestación de servicio. ¿Quiénes de acá tienen obra social? Bien, esos son los intermediarios. Los intermediarios generalmente cumplen el rol de financiadores, generalmente. Los roles, bueno, la población son los usuarios de servicios, beneficiarios o contribuyentes. Los proveedores son organizaciones o personas independientes que son remuneradas por los servicios prestados, ¿sí?, conocidos también como prestadores. Y los intermediarios, que son los que compran o financian los servicios. Y el análisis del sistema de salud se hace de acuerdo a la articulación de tres componentes. Un modelo de financiamiento, que es el que nos da la perspectiva económica. Un modelo de atención, que es el que da la perspectiva técnica o asistencial. Y un modelo de gestión, que es el que da la perspectiva política, y ahora vamos a ver un poquito qué significa cada una de esas, sin detenernos demasiado. El modelo de gestión, ahí arriba tienen una
imagen para que recuerden los 3 modelos existentes. El modelo de gestión es el modelo que implica la perspectiva asistencial. Concretamente, es la identificación de los problemas y la definición de las prioridades a cuáles problemas voy a abordar, qué valores va a sustentar el Estado, qué es lo que va a priorizar, la equidad, el costo, la cobertura. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Me conviene cubrir a más? ¿O me conviene cubrir a pocos? En cada caso va a haber que tomar esa decisión. ¿Voy a asegurar la accesibilidad? ¿Todos acceden? ¿O me interesa, porque me interesa ampliar la cobertura, es decir, quiero que todos estén cubiertos? Bueno, eso se lo decide desde la perspectiva del modelo de gestión, ¿sí? Considerando que el Estado debe proveer servicios, informar a la población, financiar y regular. Vamos. El modelo de atención, que es la dimensión técnica. ¿Qué vamos a cubrir? ¿Qué servicios voy a proveer? ¿A quién? ¿Cómo voy a realizar las prestaciones? ¿En dónde y con cuáles recursos? Y el modelo de financiación, que es de dónde provienen los recursos, es decir, de dónde los voy a sacar. ¿Es suficiente con esto que tengo? ¿Cuánto debe gastar el país? ¿Cómo se asignan los recursos? ¿Cómo los voy a transferir desde quién toma la decisión hasta quién implementa la acción? ¿Cuánto se debe recaudar a nivel país para poder financiar adecuadamente? Bueno, en relación a los modelos de gestión se han descrito estos tipos de sistemas que son como sistema universal y que son modelos teóricos. El modelo universalista, el modelo de seguros sociales, el modelo de seguros privados y el modelo asistencialista. Sobre esta base, cada país tiene montado su propio sistema de salud, que obedece a alguno de estos tipos o tiene una mezcla de ellos. El modelo universalista es el que propicia la financiación pública con cobertura universal, ¿sí? Es decir, el Estado conduce al sistema de salud y es el único sistema existente. El modelo de seguro social es el modelo donde la financiación se hace con el aporte de los trabajadores y de los empleadores, ¿sí? Trabajadores, empresarios son obligatorios, son administrados por ellos y el Estado no es protagonista. Así como en el anterior el Estado era el único, acá el Estado no está. Por ejemplo, Alemania tiene un modelo de sistema de salud que es de este tipo, basado exclusivamente en los seguros sociales. El modelo de seguros privados financiado por los asegurados, con escasa regulación del Estado, con ausencia del sector público en la financiación y en la provisión de servicios. Por ejemplo, no, estamos hablando a nivel país, de sistema de salud a nivel país. Un país que tenga su salud con este tipo de atención, con modelo de seguros privados. ¿Cuál conocen ustedes? Estados Unidos, uno de los países más inequitativos existentes, con un altísimo gasto y un flojo sistema de salud que le cuesta muy mucho tenerlos, cuesta mucho en términos de costo financiero tener los indicadores que tiene, porque tiene buenos indicadores. Y el modelo asistencialista, donde la salud es una obligación de los ciudadanos más que un derecho. El Estado es mínimo y debe ocuparse de brindar servicios a aquellos incapaces de cuidar su salud. Bueno, no hay ningún país que tenga un modelo puro de este tipo de sistema, pero los países nórdicos han asegurado de tal forma la educación de la salud y el autocuidado que se acercan a este tipo de idea más que de sistema, ¿no? En el sentido que los ciudadanos deben ser responsables de su propio cuidado y de alguna manera reciben menor atención en la medida en que no se cuidan.
como diciendo, es una responsabilidad suya cuidarse, yo le proveo los medios, la educación y los recursos y tiene un estándar de vida que le permite hacerlo. Si usted decide no hacerlo, es cosa suya, ya no es un problema mío. Bueno, entonces acá tenemos los sistemas nacionales de salud basados en la acción del Estado sobre todo, y los seguros sociales obligatorios que van a configurar otro tipo de sistema. El modelo Beveridge, es decir, el universalista, tiene una financiación por impuestos, la cobertura es universal, el derecho es un derecho cívico, la provisión de servicios es generalmente pública o tiene modelos integrados, y ejemplos de este sistema, modelo Beveridge, son Gran Bretaña y Canadá. Como modelo de sistema de salud basado en seguros sociales obligatorios tenemos el modelo Bismarck, que Bismarck era un canciller alemán que fue el inventor de la idea de que la salud se pagara con el aporte de ciudadanos, empleados y empleadores. Es decir, fue el primero que generó esa idea. Entonces está basado en regulaciones sociales obligatorios, financiado. La cobertura es según el tipo de seguro que tenga y los proveedores son o públicos o independientes por contrato, y acá entran todos los países iberoamericanos. España tiene un modelo de sistema de salud parecido a esto, digamos, adaptado a esto. En el caso de Argentina, Argentina tiene un modelo de sistema de salud que es mixto, como vamos a ver ahora enseguida. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la financiación del Estado, con la intervención del Estado, que es fuerte, y por otro lado tenemos la aparición de los seguros sociales obligatorios, que van a financiar nuestras obras sociales, y los modelos de seguros de salud privados, que son contractuales. Así que tenemos nuestro sistema de salud, es uno de los pocos que tiene 3 subsistemas, y que tiene un modelo de organización mixto. Bueno, muy brevemente vamos a ver esto. Hay varias etapas en la evolución de nuestro país, pero podemos decir que el sistema de salud que hoy tenemos es la resultante de más de 100 años de evolución histórica. En la primera parte teníamos las sociedades de beneficencia y la salud se atendía en hospitales que eran sostenidos por la beneficencia, y el que podía pagar una atención privada lo hacía en su casa. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos nacieron en las casas atendidos por matrona, el que lo podía pagar, y el que no iba a un hospital de beneficencia. En esta etapa había mucha inmigración argentina y aparecen las cooperativas argentinas que todavía persisten hoy día. Como resultantes de ellas estamos viendo el hospital italiano, el alemán, el británico, son los resultantes de esas cooperativas que venían con el modelo bismarckiano de Europa, se organizaron sobre esa base. En la segunda etapa, el Estado interviene como organizador y planificador a partir de Perón en la década del 40. Y en esta etapa aparece el primer modelo de obra social bipartito con la fraternidad ferroviaria, que era el brazo fuerte de Perón. Entonces se empiezan a pagar la fraternidad por un lado y el empleado, y empiezan a aparecer, ese es el modelo de la primera obra social, el modelo bipartito, y empiezan a aparecer, a reproducirse por rama de actividad, es decir, los de los ferroviarios en la fraternidad, los gastronómicos en su rama de actividad, en la medida en que se iban formando los sindicatos y gremios. En esta etapa aparece la concepción de que el que tiene una obra social, que en esa época era voluntaria, no debía ir a ocupar la atención pública, que era financiada por el Estado, y esta tenía que quedar reservada para el que no tenía recursos. Entonces aparece la transferencia de los hospitales a las provincias, de nación a provincia y de provincia a municipios. En el caso de Tucumán, Tucumán tiene hospitales que son provinciales, pero Buenos Aires tiene hospitales municipales, provinciales
y nacional, es decir, el Estado se desprende, el Estado nacional se desprende de la financiación de los hospitales, pero en esta época aparece con la reforma constitucional del 49, un hito que es la resolución de que la salud es un derecho y como tal es una obligación para el Estado, tiene la obligación de asegurarla. Entonces aparece la financiación obligatoria de los hospitales, ¿sí? Y ahí son transferidos y aparecen entonces las primeras obras sociales. En la tercera etapa, que es de la década del 50, desde la revolución que lo derroca Perón en el 55 hasta el 70, se considera este modelo, consolida el modelo, obras sociales y público, y sistema público. Estos que poseen el beneficio de una obra social deben ir a la obra social y estos otros deben ir al Estado público. En esta época, en el mundo se consolida lo opuesto. Todo el mundo debe ir a una salud que esté regulada por el Estado. Entonces, en el mundo se consolida el modelo público, excepto en Estados Unidos, pero nosotros aquí lo fragmentamos. En Argentina se consolidó el modelo fragmentado. En la cuarta etapa, que es a partir de los 70 y hasta los 90, es decir, vamos desde Ilia a Menem, aparece la primera ley de obras sociales y esto que era voluntario, por el cual yo me podía o no afiliar a mi obra social, ahora ya se transforma en voluntario y yo estoy obligada a tener este aseguramiento, entonces empiezan a descontármelo por planilla. Está como mi empleador me va a descontar a mí mi aporte y con los dos juntos, esos van a ir a la obra social que debe asegurar mi cobertura en salud. Esto es con la primera ley de obras sociales que es de Manrique en el año 1970. Y a la obra social, a la ley de Manrique, viene después Menem en la década del 90 y ¿qué hace Menem? Desregula todo y privatiza y aparece el famoso decreto 9 por el cual las personas podían elegir obra social, lo cual no les venía mal a las obras sociales porque había mucha queja, mucho reclamo, no estaba asegurada una buena atención. Pero bueno, digamos que pasamos de un extremo al otro. El decreto 9 aseguraba que las personas se podían ir de una obra social sindical a otra. Y con esto, con esta desregulación, apareció esta preocupación por lo que se llama fidelizar al cliente, que significa lo voy a tener contento para que no se vaya de mi obra social a otra, porque muchas se desfinanciaron en ese momento y muchas desaparecieron. Eran pequeñas y esta desfinanciación las hizo desaparecer. Bueno, y a partir de la última etapa es la última ley existente que aún está vigente, esta es del año 1989. Alfonsín, la última ley que regula todavía el funcionamiento de las obras sociales, que es la ley de obras sociales, que la vamos a ver enseguida y que todavía existe. Como también todavía existe el PMO, que fue instalado por Carlos Menem, el original, el primero en el año 96, el PMO, estamos ahora con la cuarta versión PMO, que es el PMO-E, que es el que está vigente y que vamos a ver enseguida qué es. Bueno, algunos factores determinantes de la configuración de la organización del sistema de salud son, por un lado, el perfil epidemiológico de la población, de qué se enferma, ¿sí? Cuáles son sus padecimientos, sus condiciones de vida, también el comportamiento social y político, porque es importante, la gente ahora es más exigente, es más demandante, el avance tecnológico y los avances científicos que están haciendo que todo lo que hoy día se hace es obsoleto rápidamente y es reemplazado por otras cosas, y lo que hoy nos hemos comprado como la última cosa existente en tecnología de diagnóstico, lo que fuere, es rápidamente reemplazado por otra oferta mejor. Los recursos financieros posibles y su relación con los cambios y las decisiones políticas, ¿no es cierto? Como también los cambios en el ejercicio profesional. Hoy, por lo menos en la medicina, el médico es muy asalariado,
debe circular de un trabajo a otro, debe reunir ingresos suficientes, y entonces esto ha hecho que la profesión independiente deje de ser para siempre independiente. Somos muy dependientes actualmente. Bueno, actualmente en Argentina reconocemos estos tres sectores, cuyo tamaño puesto ahí en la diapositiva no es caprichoso. El sector de la seguridad social es el que tiene la mayor cobertura. Significa que está cubriendo a mayor cantidad de personas. En segundo lugar, el sector público, y en último lugar, y debería ser más chiquito todavía, el sector privado. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá, chicos? Pregunto. Bien, seguimos. Acá tenemos más o menos la cobertura, y también nos da una visualización de cómo podemos considerar que está organizado el sistema. Tenemos las obras sociales nacionales, el PAMI, que también es una obra social, las obras sociales provinciales, personas que solo están cubiertas por el sector público, y los llamados seguros voluntarios. ¿Qué son los seguros voluntarios? No es otra cosa que los seguros privados, empresas de medicina prepaga, ¿sí? O eventualmente puede ser una cooperativa o una acción social, que también es un seguro voluntario. ¿Cuándo es voluntario? Cuando yo voy y lo tomo voluntariamente, merced o en virtud o a través de un contrato, ¿sí? O un convenio. Sí. ¿Es el coseguro o no? No. El coseguro es un monto de dinero que yo pago a mi obra social por una determinada prestación, y la obra social se hace cargo de todo el resto. ¿Sí? Eso es el coseguro, es una parte de ese pago, del costo de una prestación. No, esto acá lo que estamos viendo, estos son todos entes financiadores de atención, y lo que estamos viendo es una diapositiva de cómo está distribuida la financiación y por lo tanto la cobertura. Cuando yo hablo de cobertura, ustedes se tienen que imaginar un paraguas que yo abro para protegerme de la lluvia. Eso asegura mi cobertura. Cuando yo digo mi cobertura está en el sector público, ¿qué estoy diciendo? Que cuando requiero atención de la salud tengo que ir a un servicio público. Cuando yo digo tengo cobertura de una obra social, ¿qué estoy diciendo? Que tengo una obra social a la cual voy a recurrir. Está preguntando por los extranjeros. El tema es que hubo varios problemas cuando tenés que tener atención afuera, en el caso de Chile o Bolivia. ¿Cómo sería en ese caso para nosotros? Los argentinos atendemos a todos. Depende del convenio que cada país tenga con Argentina. Cada país, no sé cómo será con Chile, pero normalmente un viajero hoy por hoy para salir del país se le pide un seguro de cobertura. ¿Sí? Que vos tengas un seguro de cobertura para que lo uses si es que tienes un problema de salud cuando te vas a Chile. Ahora, ¿qué pasa con los chilenos que vienen acá o con los bolivianos que vienen acá? Pero eso es una decisión ¿de quién? Del Estado argentino, de nada más. Nos guste o estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero eso es así. Funciona así. Ellos ponen sus reglas y nosotros sean todos bienvenidos. Bueno, lo que estamos viendo acá es cuál es la cobertura de la población argentina según quién financia su atención. Entonces tenemos que un 38,8% tiene una cobertura de las obras nacionales, obras sociales nacionales, sean o no sindicales, porque hay otras que no son sindicales, ¿sí? Tienen una obra social, el 38,8%.
Un 3% tiene PAMI, que es un tipo de obra social. Obra social nacional, que sería gastronómico, por ejemplo. Claro. Obra social provincial es cuando, ¿quién financia? La provincia. Por lo tanto, si no es provincial, es nacional. Hay algunas pocas que también son provinciales y son sindicales, lo cual es una rara cosa, pero existe alguna, ¿no? Sí. Subsidio sería provincial. Es provincial, donde el que financia es el Estado público de la provincia de Tucumán, el Estado provincial Tucumán. La obra social de Salta, ¿quiénes son salteños acá? El IPS también está financiado. ¿Quiénes son jujeños? ¿Cómo se llama la de ustedes? Instituto de Seguro. ¿Hay santiagueños? IOSEP. IOSEP, que también financiado por el Estado provincial santiagueño. OSEP es el de Catamarca. Cada obra social provincial tiene su propio nombre y tiene varias características que le son propias y que pueden ser distintas en Tucumán que en Salta, que en Catamarca, que en todo el NOA. Doctora. Sí. Una pregunta. A incluir salud, ¿dónde lo metemos? ¿Cómo? Incluir salud o profe. El profe. Bueno, el profe es una resultante de tratar de hacer la cobertura de lo que eran los pensionados de las pensiones no contributivas. Entonces, su aporte, el aporte de estos afiliados vendría a ser, que son los pensionados, es muy bajo. Entonces, el Estado se vio obligado a crear una suerte de obra social para que haga la cobertura, y esa obra social pasó a ser incluir salud. Muchos problemas, obviamente. ¿Por qué? Porque sus retribuciones son retrasadas, sus honorarios, sus remuneraciones bajas, tienen demoras, entonces no tienen muchos prestadores. Pero vendría a ser una obra social nacional. Lo que pasa es que no sería sindical. ¿Sí? Bueno. Después tenemos las obras sociales y provinciales que cubren a 13,7% del país en un promedio. En el caso de Tucumán, la cobertura de la obra social de Tucumán es más grande. Sí. No, si hay una desregulación para que cada uno elija su obra social, ¿por qué los...? No hay una regulación para que cada uno. Eso existe solo dentro de un ámbito que son las obras sociales nacionales sindicales. Si no, yo mañana mismo me voy con mi aporte a OSDE y OSDE estaría obligado a recibirme. Lo pongo a OSDE como un ejemplo de una buena cobertura. O sea, el empleado público... No puedo yo, el empleo público que tiene cobertura de la obra social provincial no se puede cambiar. Yo, que soy beneficiaria de ASUD, no me puedo cambiar. Algunos se pueden, otros no. Solo las obras sociales nacionales sindicales, y se tiene que ir a otra obra social nacional sindical. ¿Está? Pero esas son las más frecuentes, son las que están en la primera parte. Las obras sociales nacionales que sean sindicales o de otro tipo. Por ejemplo, OSECAP, la última pregunta, Doc. OSECAP es una obra social nacional sindical. Bien, por eso ellos pueden irse a otra, digamos. Pueden irse, eso ocurre dentro de un determinado margen. Hay un cupo para este cambio y hay un tiempo en el cual se puede hacer, que creo que es hasta abril de cada año. Hay que comunicar la decisión. Sí. Bueno, después tenemos las personas que están cubiertas por solamente el sector público, que es el 30,2%, y los seguros voluntarios, es decir, prepagas, vamos a poner como un sinónimo, no son exactamente, pero lo vamos a poner como sinónimo de prepagas, un 9% de la cobertura del país. Esta es la distribución que hay y sirve también para desmitificar determinado tipo de cosas. Por ejemplo, se habla muchísimo de las prepagas y sin embargo las prepagas cubren al 9% del país. Es la fracción más baja. Después,
Se habla mucho de PAMI, pero PAMI cubre al 8,3% del país, que si uno piensa que es una obra social de jubilados y pensionados, es mucha gente. Mucha gente que tiene mucho consumo, porque las personas mayores tienen mucho consumo de prestaciones y de atención. Bueno, y el sector público tiene un 30% de cobertura, es decir, que su llegada, el impacto de sus medidas llega al 30% de la población, que por otro lado es la población más vulnerable. Y que eso es lo que hay que tener en cuenta, que es la que más lo necesita. ¿Está claro más o menos este panorama? Bueno, entonces la organización y estructura del Sistema Nacional de Salud argentino tiene el subsector público, el subsector de la seguridad social y el subsector privado. El subsector público, que está propiciando una protección pública universal o institucional redistributiva. En cambio, el subsector de la seguridad social es la protección ocupacional o corporativa, es decir, según la ocupación que uno tenga. Y el subsector privado es lo que está propiciando la atención empresaria basado en la atención individual o residual. ¿Está claro? Vamos a ver un poco las características de cada uno. Para cada uno de los sectores vamos a ver esto: qué objetivo tienen, qué financiamiento, de dónde vienen los fondos, cuál es el marco legal, cuál es la estructura de atención que poseen y quién controla y cómo le paga a los prestadores. En el caso del sector público, su objetivo o propósito es la cobertura universal, el acceso y la equidad. ¿Estamos de acuerdo? El financiamiento lo da el Estado. ¿Y de dónde saca el dinero? Bueno, el origen de los fondos es a través de impuestos. ¿Cómo se hace esto? La distribución de lo que va a gastar salud en el sector público se asigna mediante una ley. La ley, que es aprobada por las cámaras, porque si no, no sería una ley, tiene que pasar por el Poder Legislativo, es aprobada todos los años el gasto ese en una sesión del Congreso Provincial o Congreso Nacional, donde se aprueba el gasto público en salud. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base del gasto histórico, es decir, sobre la base de lo que gastó, haciéndole aplicación de algunos ajustes por inflación, se destina el dinero que va a gastar el sector público durante el año. Y no es que van a ir y le van a dar un montón de dinero a ella, que es la directora de tal o cual hospital, para que lo gaste, sino que lo que le asignan es un crédito que ella lo debe ir consumiendo mes a mes. Lo que ella consuma va a hablar también de su gestión. Prácticamente es una obligación consumir todo. No tienen que quedar partidas presupuestarias sin ser ejecutadas. ¿Está claro? Entonces viene de los impuestos y se destina a través de un presupuesto que es aprobado por ley. El marco legal de este sector público son la Constitución Nacional, para si el sistema de salud o es un hospital nacional, por ejemplo, que nosotros no lo tenemos, o si no la Constitución Provincial, porque este es una virtud y un problema que tiene Argentina, que tiene una organización federal donde cada constitución tiene cada provincia tiene su propia constitución, tiene su propio librito, tiene su propia letra y adhieren o no a las medidas nacionales, razón por la cual se hace muy difícil implementar políticas nacionales. ¿Estamos? Bueno, posee, ¿qué es la estructura de atención? Es la capacidad instalada. Posee servicios, posee una red importante de servicios. A nivel país, el sistema público, y a nivel provincia, el sistema público es el más rico en recursos físicos y humanos. Además, es un gran formador de recursos humanos. El control lo lleva el Estado y le paga a sus prestadores. ¿Quiénes son los prestadores? Son los que realizan la prestación efectiva. Hacen la consulta, toman la presión, ponen la vacuna, hacen un tratamiento, atienden una internación, operan, etcétera, etcétera, etcétera. Le paga a sus prestadores con un sueldo. ¿Quiénes son los prestadores? Todos los que trabajan
para el Estado. ¿Quiénes trabajan de acá en hospitales? Bien, a todos ustedes le pagan un sueldo. Pero el hospital, cuando no tiene la capacidad de hacer esa prestación, la puede contratar caso a caso al sector privado, por ejemplo, un estudio de alta complejidad, y en ese caso lo que hace es pagar la prestación única esa que contrató, a quien la haya hecho. Siempre todo lo que se hace como pago por prestación se realiza lo que se llama un convenio antes. En el convenio es un pacto. Yo hago esto, la remuneración está. Bueno, se habla mucho de la cobertura universal en salud, que es la situación en la que todas las personas estén recibiendo servicios sanitarios de calidad que respondan a sus necesidades sin estar expuestos a riesgo financiero por el pago del mismo. Es decir, asegurar que una persona tenga acceso a todo lo que necesita sin que esté preocupándose de cuánto le va a costar o no tenga para pagarlo. ¿Vamos? Eso es cobertura universal en salud. Algunos problemas que afronta el sector público es que brinda servicios a personas que tienen obras sociales y no siempre los recupera. Los servicios que presta a personas que tienen cobertura de empresas de medicina prepaga no los recupera. Recupera exclusivamente lo que realiza como prestación a personas que tienen obras sociales nacionales sindicales. El resto no, y ya lo vamos a ver por qué. No las recupera. No recupera el subsidio de salud. No recupera. Si recupera, es una recuperación muy relativa. ¿Sí? En una época pactaron un pago fijo y no sé si se sigue pagando actualmente, ¿no? Se había empezado a trabajar en ese sentido, pero ustedes deben escuchar cómo la obra social todos los días la pelea y no tiene recursos suficientes, por lo tanto, y es el mismo patrón de alguna manera de ambos, entonces directamente no recupera y es la obra social que más cobertura tiene y que más personas protege. Bueno, mantienen un flujo de atención que puede ser sin cargo para población asegurada y lo hace de manera continua todo el año. Después, el subsector sostiene el peso de distintos problemas prevalentes o ocasionales, por ejemplo, atención de patologías crónicas, emergencias y desastres, enfermedades emergentes, reemergentes, infecciosas, patologías, bueno, las exóticas que aparecen, etcétera, etcétera. Hoy, COVID. Al mismo tiempo, posee un gran desarrollo de tecnología de la información, recursos humanos de excelencia y prestigio, incorporación de profesionales de economía de la salud, administración hospitalaria y ciencias sociales, capacita en servicios y tiene un gran llegue a la comunidad. Esas son sus fortalezas. Vamos a ver el sector de la seguridad social. La definición dice que está destinado a cubrir las contingencias en la vida del ser humano. Es un sistema promovido por el Estado y autárquico, y hablemos un poquito de esto. ¿Qué es una contingencia? ¿Algo? Imprevisto, Algo que ocurre de pronto, que puede o no haber sido previsto. O sea, este sistema está para prever esas cosas, ¿sí? Algo que ocurre de pronto. Por ejemplo, un accidente, por ejemplo, enfermarse, o por ejemplo, morirse, o nacer, ¿sí? Bueno, entonces esas son contingencias. No sabemos cuándo pueden ocurrir muchas de ellas, pero podemos hacer la previsión anticipada de que va a ocurrir y que yo voy a necesitar una protección en ese momento, y para eso tengo una alcancía, que es un chanchito que está a mi nombre, en la Seguridad Social en la ANSES Argentina, donde yo ahorro todos los meses para que
cuando necesite esté protegida con este ahorro. Es anticipado para el momento que ocurra. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, es un sistema, dice, promovido por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que se encargó de organizarlo en algún momento de nuestra historia y lo regula. ¿Qué significaba regular? Que le da el marco legal y lo controla. Entonces tenemos algunos organismos que se ocupan de eso. Y es autárquico. ¿Qué significa autárquico? ¿Ustedes son autárquicos? Algunos sí, otros no, dice. A ver, ¿quién vive por su propio medio, de manera independiente? Levante la mano. Bueno, todos ustedes son autárquicos. ¿Quién requiere ayuda externa? Llámese padres, abuelos. Esos no son autárquicos. Bueno, comprenden el concepto de autárquico. Autárquico significa que se autofinancia y que puede tomar decisiones. Eso es ser autárquico. ¿Eso qué significa entonces? Que el Estado no le tiene que dar dinero a la seguridad social. Así como le daba al sector público para que funcione, acá no le va a dar dinero. El sistema es autárquico y se sostiene con sus propios ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Ahora vemos. Bueno, entonces ahora vemos un poquito en detalle reducción o eliminación de perjuicios cuando se ven afectados los ingresos económicos o su capacidad productiva por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, pérdida del empleo, invalidez, discapacidad, vejez y fallecimiento. Esas son las contingencias cubiertas por la Seguridad Social. El sistema de la Seguridad Social está compuesto por 5 componentes que son estos. O sea, las obras sociales no son toda la Seguridad Social, son uno de los 5 componentes de la Seguridad Social. Uno es el régimen previsional, las obras sociales, el seguro de desempleo, el sistema de riesgo de trabajo y el régimen de asignaciones familiares. El funcionamiento de estos se regula mediante normas que tienen rango de ley, lo cual significa que el Poder Legislativo ha participado en la aprobación y diseño de los mismos. Es decir, tiene ley para funcionar. Por eso está regulado. ¿Sí? Estos son los principios de la Seguridad Social Argentina. La universalidad, cubrir a todos, pero ¿todos qué? No son todos como el público. El público cubre a todos, cubre a los chilenos, nuestros vecinos, todo el mundo. Estos no son todos, ¿son quiénes? Los que aportan. Por eso se llama también salud ocupacional, porque los que aportan están ocupados, tienen trabajo. Bien, la finalidad es la protección con criterio de equidad. Bueno, entonces, universalidad, integralidad, inmediación, es decir, en el momento en que lo necesite, e igualdad, que en igualdad de circunstancias los sujetos protegidos reciban iguales prestaciones. Bueno, todos estos habría que revisar si se cumplen o no se cumplen, pero estamos hablando siempre dentro del territorio de la seguridad social. No estoy hablando acá del Estado. ¿Está claro? Ya estamos en otro lado. Ya no estamos en el lado que estábamos hace un rato. ¿Está claro? El Sistema Nacional de Obras Sociales está integrado por alrededor de 285 entidades entre obras sociales nacionales, que pueden ser sindicales, de administración mixta, provinciales u otras, como las Fuerzas Armadas, universidades nacionales, Poder Judicial y Congreso de la Nación. Esos son los tipos de obras sociales. Entonces me preguntaban, ¿por qué no me puedo cambiar de una a otra? No, solo lo puedo hacer en la primera categoría, que son las sindicales nacionales, que son las más. Son el 90% del total de las obras sociales. Sí. ¿La administración mixta qué significa? Mixta entre Estado y obra social.
Las entidades existen en torno a la actividad productiva y en el caso de las obras sociales sindicales depende de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es su ente controlador. Entonces yo, si tengo la cobertura de una obra social nacional sindical, ¿me voy a quejar a dónde? En la Superintendencia. Ahora, si tengo una obra social provincial, ¿me voy a quejar a dónde? A Magoya. Bueno. Muy bien, acá vamos a ver entonces el objetivo y el propósito es la cobertura y solidaridad grupal. ¿Por qué? Porque ya no es para todos. Es todos, pero dentro de ese grupo, ¿sí? Nadie por fuera de ese grupo. Y eficiencia en la administración de los recursos. ¿Cuánto aportan? Bueno, han habido muchos cambios, pero en promedio el empleado aporta el 3% ¿de qué? De su sueldo. Y el empleador aporta el 7% del sueldo del empleado. 6, 7, 8%. Y con eso se configura el aporte que sostiene, financia a las obras sociales. De cualquier tipo. Se sostienen de esa manera, con el aporte del 3% y del 8%. El origen de los fondos son aportes con base salarial, lo cual está, digamos, reñido con la realidad. En la realidad, ¿qué es lo que dice? Que no todas las personas van a consumir igual. Ustedes van a consumir menos que yo. Yo voy a consumir más que ustedes. Pero yo tengo muchos más años de aportes en los cuales vine aportando cuando no consumía. ¿Sí? Entonces esto es como la perinola. Todos ponen y cuando necesitan tomarlo, lo toman de acuerdo a su necesidad. Esa es la situación equitativa y solidaria dentro de la obra social, dentro de una obra social. Hay otros países que tienen lo que se llama una base actuarial, donde la prima, es decir, lo que uno paga, se va actualizando a la medida que el riesgo va aumentando. Estados Unidos, por ejemplo, algunos países europeos también. Va aumentando el riesgo porque yo me enfermo de joven o porque voy cumpliendo un año todos los años y va aumentando mi prima. Bueno, y ahí viene el lío del marco legal, del cual yo me voy a acordar lo siguiente. Las obras sociales nacionales sindicales son las que obedecen a la ley de obras sociales, las únicas. El resto, si no es nacional sindical, no obedece a esa ley. Y esa ley está emparentada con el llamado PMO, que significa Programa Médico Obligatorio. Programa Médico Obligatorio significa que todos los riesgos deben estar cubiertos y que la cobertura es mayor, o sea, menos parte está a cargo del afiliado, cuanto más complejo es el problema. Eso es la base del PMO. Pero si yo no tengo una obra social nacional sindical, mi obra social no tiene un marco legal que la obligue a cubrir PMO. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Entonces, cuando yo tengo otra obra social, caso una provincial, quiero que me cubra PMO y la obra social provincial me dice, yo no voy a cubrir porque a mí no me toca. No me toca significa no estoy obligado a. Sí. ¿Cómo? ¿El subsidio de salud qué? ¿El subsidio de salud tiene la obligación de cubrirse todo? No. No es sindical. Entonces la parte va a pagar el padre y otra parte lo va a cubrir la obra social. Lo que se debería hacer en este caso, pero no está hecho, es que una de las dos obras sociales sea complementaria de la otra para que el afiliado no tenga que pagar nada, porque el afiliado les está pagando, está aportando las dos. No, yo estoy hablando de... Perdón, doctora, yo estoy hablando, por ejemplo, un ejemplo con una obra social sindical, le cubre todo. Sí. Ahora, si yo tengo subsidio y tengo un niño con parálisis cerebral, ¿el subsidio tiene la obligación de cubrirle todo? No. Legalmente, el todo, no sé qué es todo. El PMO
PMO hablemos como un concepto que puede ser un equivalente a cubrir la mayor parte de todo. No está obligado por marco legal a cubrir PMO. Bien, entonces, claro. Entonces, Sindicales, ¿qué sí. va a ocurrir ahí? Claro. Te van a decir que no, si Perfecto. vos lo tienes. Y vos tienes que pelear eso. Sí, con un amparo. Bueno, no necesariamente, no hay que ir con un masaje. no, Puedo obviamente. presentar una nota amigable primero, puedo tratar de hablar con alguien, puedo tratar de hacerla. Se puede. Me quedó claro, doctora, gracias. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pero ellos se atienen al marco legal. ¿A quién le obedece el subsidio? No, ahora lo vamos a ver enseguida. Es una obra social provincial, tiene su propia ley de creación. Se atiene a esa ley. Y en algunos momentos dice, no soy obra social, soy un instituto. No, acá no, está muy encima, ahí en todo caso. Sí, porque acá le voy a pisar el pie, disculpa. Yo voy a estar siempre acá. Ya me han visto acá todo el rato, ¿no es cierto? Doctora Micheli está generando desorden. Bien, entonces el marco legal es diferente si es una obra social nacional, sindical o no, y eso es lo que me interesa que a ustedes les quede en la cabeza. Por eso es que algunas dicen que sí, otras dicen que no, ¿sí? Porque se atienen a un marco legal. Si alguna está obligada por obra social nacional, no les va está obligada por marco legal, no les va a contestar alegremente, no puedo. Lo va a hacer cuando realmente no deba hacerlo. Sí. Mi pregunta es algo más específica que por ahí pasa en diferentes situaciones. ¿Qué pasa cuando un médico tiene 2 empleos? Sé que existen casos específicos que uno renuncia al aporte de una obra social. Bueno, al subsidio no podés renunciar. Hay casos que sí, o tengo conocido que sí, por eso. Puede ser que lo haya peleado, pero en principio no pueden hacerlo. Y son 2 obras, una es provincial y otra es nacional, en teoría no podés renunciar a ninguna de las 2. Son coberturas obligatorias por ley. Hacer cambio de obra social te permitía eso, pero ahora ya ha terminado, ya no te permite más. ¿Cambio a cuál? Mira, ya tenés un Y lugar. por ejemplo, a OSDE podías pasar. Bueno, el pasarse a OSDE significa no que me paso a la parte de prepaga de OSDE, sino que me paso a la parte de obra social nacional sindical. OSDE, obra social nacional sindical, su base. Claro. Con un gran componente de prepaga. Pero la prestación de servicios es igual y el plan de cobertura que tiene, digamos, el núcleo de las prestaciones es exactamente igual. Lo que pasa, ¿qué es lo que cambia? Cambia todo el confort y eventualmente lo que el afiliado tiene que pagar por lo que está a su cargo y lo que pone la obra social, eso cambia. Bueno, sí, y tiene un cupo de admisión, obviamente. Bueno, seguimos con esto. El otro marco legal importante es el PMO. Sí, bueno, hay algunas PMO que está actualmente vigente, al cual están obligadas las nacionales sindicales. Bueno, el control está ejercido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que ejerce control sobre las obras sociales nacionales sindicales, no sobre las otras. La estructura de atención que poseen las obras sociales es escasa, no tiene. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que contratar prestadores privados que pueden ser profesionales independientes o pueden ser establecimientos o círculos. Colegio de médicos, colegio, la Asociación de Clínica y Sanatorio, colegio de farmacéuticos, colegio de bioquímicos, colegio. Entonces pactan prestaciones con todos ellos. Y le paga a sus prestadores en aquellos casos que tiene una capacidad instalada propia. Caso, por ejemplo, la universidad tiene su núcleo prestacional, tiene un centro prestacional en la calle Chacabuco. A los que trabajan allí tienen un sueldo.
sino lo que paga es un pago que puede ser por prestación, por módulo, que es una agrupación de prestaciones, o por cápita, que es un sistema de pago que lo tiene actualmente solamente PAMI, por el cual un prestador es remunerado por atender a una determinada masa poblacional, 100 personas, 200 personas, y le paga a un precio, a un monto establecido por cada una de ellas, es decir, por cabeza. Por eso se llama por cápita. Entonces yo puedo atender una población asignada de 100 personas y me pagan 50 pesos por cápita. ¿Cuánto me van a pagar a final de mes? 5.000 pesos. La atienda o no a los 100, o hayan atendido solamente a 2, a 4, el pago va a ser siempre ese de 5.000 pesos. Eso es una cápita, ¿sí? Las pactan, pero ¿cuándo le conviene hacer eso a una obra social? En determinados casos, en líneas generales, la tendencia a nivel de obras sociales es ir a pagar por módulo, por el paquete prestacional que tiene sus beneficios para una obra social que se conoce a sí misma. Porque cuando conoce bien el perfil de su población, ya sabe cuántas cirugías de este tipo va a tener, cuántos nacimientos, cuántas prestaciones de tal o cual envergadura, y puede establecer un sistema modulado que es una retribución mucho más aceitada a cada caso, mucho más ajustada a cada situación. En la cápita se diluye mucho la prestación interna de las cápitas. Ahí no hay un buen control la mayor parte de las veces sobre eso, y puede haber mucho reclamo, mucha queja y no ser conocido, ¿sí? Bueno, las obras sociales bajo cobertura tienen una población bajo cobertura de 13,7% a nivel nación y variable según provincia, ¿de acuerdo a qué? A la cantidad de empleados públicos que tiene cada provincia. En el caso de Tucumán llega como al 24%, no es 13%. En general las provincias del NOA tienen una alta cobertura de sus obras sociales provinciales porque tienen mucho Estado público. Son entidades con razón jurídica propia y autarquía fijada por su propia ley. ¿Se entiende eso? Ya tienen que entenderlo. Son autárquicas, en teoría se tienen que autofinanciar y tienen su propia ley. Los aportes no se efectivizan totalmente, ¿por qué? Porque al empleado se le retiene su 3%, lo que no se efectiviza es el aporte del empleador, que es del 7%, que es el mismo Estado. Ese es el que no se efectiviza totalmente. Brindan PMO, no siempre. ¿Cuándo brindan PMO? Cuando no es algo muy costoso o cuando el afiliado va y lo pelea, ¿sí? Y en líneas generales no poseen normativas explícitas de cobertura. Lo van a decidir caso a caso si lo van a cubrir o no. Y ahora pasamos a hablar del sector privado. ¿Qué hora es, Marcela? Ah, bueno, estamos bien. Se identifica como sector privado. Tengo ahí agüita. Bueno, se identifica como sector privado aquel individuo o entidad que aporta o financia con fondos propios su atención de la salud. Bueno, ¿qué entendemos por privados? Hoy por hoy se está publicando en el diario de todos los días noticias de que los privados hubieran tenido una vacunación discrecional. ¿A qué se refieren con privados? Un poco es a esto, ¿no? Cuando yo digo el gasto lo hizo en forma privada, ¿qué significa? Eso primero, que apeló a lo que se llama el gasto de bolsillo, gasto directo, gasto de bolsillo, que puede efectuar cualquier individuo. Todos nosotros hacemos gasto de bolsillo. Cuando yo voy y me compro una tirita de Tafirol, ese es un gasto de bolsillo. Saco mi bolsillo y gasto. Así de sencillo. También se llama privado al aporte que las personas efectúan a un sistema de
seguro de salud prepago, por eso también se le llama privados a las empresas de medicina prepaga. Es decir, en ese caso lo que yo tengo es un seguro de salud voluntario, privado, al cual accedo mediante un convenio o un contrato. Y en ese convenio se pauta la cobertura dentro de ciertos márgenes y la no cobertura, y ahí viene el pago complementario que decía acá el compañero, que se llama coseguro. Es decir, si yo tengo que ir a hacer una consulta, bueno, me van a dar una chequera de órdenes o me van a dar una orden o 2 órdenes y yo voy a pagar un monto por esas órdenes, y ese monto que yo pago no es lo que me cuesta a mí la chequera, es la parte que a mí me correspondería pagar por esas consultas. Si me han dado una consulta y yo pago 50 pesos, esos 50 pesos representan una parte del monto que la obra social le va a pagar al médico que realice esa consulta. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Eso es un coseguro. ¿Siempre es el 100% que tiene que llegar a cubrir? ¿Cómo? El coseguro no es un 100%. No. El coseguro es lo que pagaría el afiliado. Claro, lo que no paga la obra social paga el coseguro, pero ¿se paga el 100% de la prestación? ¿O no? Claro. Yo al prestador tengo que pagarle el 100%. Entonces, ¿cómo se hace ese pago? Yo cuando voy, tomemos el caso de la consulta. La consulta, supongamos que la consulta me cuesta a mí 50 pesos. Bueno, habitualmente el coseguro es un 5 y un 10% del monto de la prestación que le van a pagar al prestador. Entonces voy a la doctora, a su consultorio, a que ella me examine. Entonces ella después presenta esa factura, la factura a la obra social, y la obra social le va a pagar 500 pesos, de los cuales yo pagué 50. Perdón, nosotros en Salta tenemos, por ejemplo, la obra social provincial. Sí. Y hay El Instituto de Coseguro. Y hay otras empresas prestadoras que tienen diferentes nombres, alguna asociada a la asociación sanitaria, por ejemplo, ATSA, que te brinda, por ejemplo, ese porcentaje que tendría que pagar el beneficiario. No hay muchas, acá en Tucumán yo no conozco ninguna, pero en Salta tienen 2, 3, 4, varias. Hay inclusive Swiss Medical, te genera también esa prestación dentro de la institución, dentro del edificio que tiene. Claro. Entonces uno tiene la obra social provincial, accede al servicio de salud y no paga nada, a pesar de tener una obra social provincial, porque ese coseguro que uno le debita, no sé, un porcentaje de su sueldo, estás pagándole a ese coseguro, sí, para que haga lo que se llama complementariedad. Complementariedad significa que la obra social te cubre una parte y otra entidad te cubre esa parte que la obra social no te cubre, que es lo que está preguntando usted. Pero no es eso el coseguro. El coseguro es esto que yo le acabo de decir. El señor tiene su obra social, y aparte de eso, todos los meses le paga al coseguro por esa complementariedad. También es un pago anticipado a modo de seguro. Los seguros funcionan así. ¿Cómo funciona un seguro? Yo tengo mi seguro del auto. ¿Lo pago todos los meses? Sí. ¿Es un pago anticipado? Sí. ¿Lo consumo? ¿Consumo una prestación todos los meses? No. ¿Cuándo consumo? Cuando necesito. Esto es exactamente igual. Yo quiero que me complementen, pago un complementario para mi coseguro. Yo puedo tener mi obra social y puedo tener una prepaga, y puedo pedir que la prepaga funcione como complementaria de la obra social. Le puedo pedir, sí. Claro. Y también pagas. O sea que es como que es mixta. Porque No, es una no, es mixta, provincial, no. pero es provincial y es como una privada, porque la provincial... No. A Estoy entendiendo ver, ahí. ¿todos tienen la misma confusión que ella? Alguien le explique, por favor. ¿Qué me explica? La cobertura
del 20% restante. Ese es Sí. su coseguro. Ah, Eso se llama coseguro, esta parte que yo pago, no es como si fuera privada. bien. No. Pero después paso a la privada como a la prepaga. Lo que pasa es que yo estoy pagando mi aporte mensual todos los meses y además pago el coseguro. El coseguro no estuvo siempre en las obras sociales. Hasta fines de los 70 no se pagaba coseguro. Cuando vino la debacle de obras sociales, sí se desfinanciaron, pero se desfinanciaron porque se administraron muy mal. Se gastaba muy mal y no se controlaba nada. Entonces se desfinanciaron y se le trasladó una parte del gasto al afiliado que se llamó coseguro. No lo pagábamos hace mucho. Se instaló a partir de los 80 el coseguro. Fines de los 70, comienzo de los 80. Entonces es una parte de la prestación que yo la pago. Yo como afiliado. Fuerte. Y acá, en el momento, obligadamente, así como te descontaban subsidio por planilla y no podías elegir la obra social, también te daban la posibilidad de que a vos te descuenten este complementario que era la mutual provincial. Sí. Entonces se sumaba a lo del subsidio esa diferencia y vos pagabas como un coseguro más chico o menor al que hoy se paga. Bueno, era el mismo mecanismo que... Sí, pero ya creo que no lo descuentan así. Acá en Tucumán no existe mucho, pero en Salta es impresionante cómo existe, cómo está de institucionalizado. Yo soy de Salta y mi familia tiene 2, 3 coseguros pagados, abonados anticipadamente, así todos los meses tienen esta cobertura, le pagan una prima a la cobertura y cuando la necesitan la utilizan. Bueno, seguimos entonces. También con la expresión de sector privado se identifica a los prestadores. Con esa es la acepción que estamos viendo en el diario. ¿Quiénes son los prestadores? Los establecimientos sanatoriales o clínicas o la Asociación de Clínicas y Sanatorios o las asociaciones profesionales que reúnen o juntan prestadores. También se los conoce con el título de privados. Entonces, cuando hablamos de privados, podemos hablar de cualquiera de estas cosas. Del dinero, del gasto de bolsillo, podemos hablar de las empresas de medicina prepaga o podemos estar hablando de los prestadores. Hay que aclarar y hay que discriminar bien que no son lo mismo. No es lo mismo que realiza la prestación que el que agrupa profesionales que los médicos independientes. Bueno, las empresas de medicina prepaga son aquellas que actuando en el ámbito privado asumen el riesgo económico y la obligación asistencial de prestar los servicios de cobertura médico-asistencial conforme a un plan de salud para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los individuos que voluntariamente contratan con las mismas y que como contraprestación se obligan al pago de una cuota periódica. ¿Está claro? Entonces es algo que yo voy y contrato. Bueno, operan en Argentina un total de unas 200 empresas de medicina prepaga, de las cuales el 58% tiene su base en Capital Federal, eventualmente puede haber alguna en el interior. Las 10 líderes del mercado argentino concentran aproximadamente la mitad de la población asegurada en empresas de medicina prepaga. Que esa población, ¿a cuánto dijimos que ascendía de la población nacional? 9%. A un 9%. Y eso oscila a veces 8 y a veces un poquito más. Pero estamos hablando de 3,5 millones, 4 de personas las que tienen cobertura de una prepaga, hoy, actualmente. Los vínculos contractuales de beneficiarios y afiliados con empresas de medicina prepaga son individuales, donde yo voy y contrato el servicio, o puedo contratarlo de manera indirecta a través de una empresa, si es que trabajo en una empresa que me brinda esa opción, o puedo tener una prepaga a través de una obra social porque después de Menem muchas
prepagas pequeñas desaparecieron y se fusionaron con obras sociales. Entonces puedo tener de las dos dependiendo de dónde estuviera yo, ¿sí? Si yo estaba en una empresa de medicina prepaga que se fusionó con una obra social, voy a tener, sí, la cobertura de la obra social, pero voy a seguir pagando como prepaga. ¿Se entiende esto? Su objetivo o propósito acá, bueno, ya estamos hablando de un negocio. Por lo tanto, es rentabilidad y lucro. Nada que ver con la universalidad, con la cobertura universal, ni nada que ver con la solidaridad grupal de la seguridad social. Acá es rentabilidad y lucro porque es un negocio. ¿Quién financia? Exclusivamente el afiliado. ¿Sí? Acá no hay empleador y no hay Estado. Es exclusivamente el que paga es el afiliado. Por lo tanto, el origen de los fondos es privado. Las obras sociales tenían su propia ley, igual que, las empresas de medicina prepaga, pero están obligadas por la ley 24754 a brindar PMO, ¿sí? Desde antes del 2010. Con eso se obligó a brindar PMO porque la empresa de medicina prepaga realizaba la cobertura ¿hasta cuándo? Hasta que era caro y entonces dejaba de realizarla y decía, no, yo no cubro esto porque no está en el plan, porque no está en el contrato, porque no está... Así funciona en Estados Unidos. Pero acá no llegó, en algún momento eso se corrigió con la ley 24754. Esa ley obliga a las prepagas a cubrir PMO. Y después, son personas que tienen su propia razón civil, es decir, su propia identidad civil y están inscritas en el Registro Nacional de Entes Jurídicos, ¿sí? Como negocios. Por lo tanto, están bajo la regulación del Código Civil de Comercio en cuanto a empresa-negocio, obligadas a dar prestaciones de PMO por la ley 24754 y apareció, y esta es más reciente, el año 2016, la ley 26682, que es la ley de prepagas, que ya obliga a que las prepagas, por empezar, para subir la cuota tienen que pedir, primero las colocó a todas en la órbita de la Superintendencia de Seguros, con lo cual la Superintendencia va a controlar prestaciones de las empresas de medicina prepaga. Y las obligó, ya estaban cumpliendo PMO, y acá con esto, para subir la cuota tienen que estar autorizadas por el gobierno. No hay, si las personas son transferidas de una obra social o de otra prepaga, ya no tienen periodos de carencia o exclusión. ¿Qué es periodo de carencia? Un tiempo durante el cual no gozan de los beneficios de cobertura. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengan, un aporte más o menos significativo. Ese periodo es variable. En el caso de un embarazo, el periodo de carencia es de alrededor de 6 meses. O sea, no puede ser un embarazo de último trimestre, va a tener una carencia de 6 meses, no va a tener cobertura del parto ni del neonato. ¿Sí? Eso es carencia. Las obras sociales tienen carencia. También. Es razonable, en el caso de las empresas de medicina prepaga más todavía, porque las personas se afiliaban, se hacían operar y dejaban de pagar, se desafiliaban automáticamente. El contrato dice que en el momento que yo quiera me voy. Entonces, esto no podía ser. Bien. Y la exclusión es cuando determinado tipo de riesgos están excluidos de la cobertura. Bueno, como las prepagas le apuntaban a la población de buenos jóvenes sanos, entonces se excluía todo lo que no entraba dentro de esas categorías. Bueno, actualmente eso no se puede hacer salvo que sea un riesgo tan alto, y en ese caso lo que hacen es aumentar el coseguro o aumentar las primas cuando el riesgo es tan alto, pero todo autorizado.
Eso es lo que ha hecho la ley esta. Ley de prepagas, ¿sí? Bien. El Contralor actualmente, entonces, sí, lo lleva a la superintendencia. En la situación en la que un paciente esté internado en un hospital público, sí, ya sea seguro privado o seguridad social, donde las prestaciones están abarcadas por el programa médico obligatorio. Sí. Si la complejidad del paciente excede el programa médico obligatorio, ¿el Estado tiene alguna responsabilidad para hacerlo cumplir al prestador, sea privado de seguridad social? Y en el caso de que excedan los gastos, digamos, al seguro privado, ¿el Estado puede intervenir, por ejemplo, en una cirugía de complejidad que insuma medicamentos o que, por ejemplo, nos pasa con la infusión de biológicos, que son medicamentos carísimos, valorados en dólares, y muchas veces no están dentro del programa médico obligatorio? ¿El Estado qué rol cumple y hasta dónde puede obligar a cumplir, ya sea el prestador privado o al de seguridad social? Bueno, aclaremos acá una cosa. La obligación de la cobertura no la tiene el prestador se atiene a un pacto prestacional, la tiene la obra social o la empresa de medicina prepaga. La obligación de financiar esa prestación la tendría la obra social o la prepaga. El Estado es garante, cuando la salud se convirtió en un derecho, el Estado es garante. ¿Eso qué significa? Que cuando esa entidad no lo haga, el Estado lo va a hacer. Porque tiene que garantizar que la persona reciba esa protección. ¿Hasta qué punto puede obligarlo? Lo va a obligar vía legal. Si no lo puede obligar vía legal, va a garantizar la prestación. ¿Qué es lo que no puede hacer eventualmente el Estado? Decirle al subsidio, gaste $2 millones, lo voy a poner en términos que sea una grosería como para que ustedes lo puedan comprender, ¿no? Gaste $2 millones en hacer esta prestación que requiere esta persona, porque con los $2 millones yo doy prestaciones durante 3 meses, 10 meses, 30 años a muchísimas personas. Eso es lo que no puede ser, ni con una obra social ni con una prepaga. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se pelea legalmente. Nada está totalmente establecido. Se pelea legalmente, el juez va a recurrir a sus asesores. El juez siempre tiene que garantizar la aplicación de una ley, pero la interpretación de las leyes es subjetiva. ¿Qué significa eso? Que bueno, que la interpreto con mi entender, mi percepción, y la percepción que tiene la justicia es que si falla a favor del afiliado, lo que está haciendo es proteger al más débil. Entonces muchas veces los amparos se resuelven sin ir a hacer ningún otro dictamen previo. Por ejemplo, muchos de estos medicamentos todavía no tienen la evidencia científica suficiente como para justificar ese gasto. Y sin embargo un juez los concede. Entonces, no hay una solución ideal a ese problema. Siempre va a plantear un dilema una situación como esa. Si el afiliado se lo merece, pero por darle a él le van a dejar a muchísimos otros sin tener cobertura, va a ser un dilema ético. Algún juez lo va a resolver medio livianamente, pero casi seguro que el Estado va a terminar haciendo eso, o no. O lo va a demorar, o se va a demorar. Como ya no, hemos visto casos que han sido públicos, de niños inclusive, con trastornos, con errores congénitos del metabolismo, que han terminado sin poder acceder, digamos, a una medicación carísima. Ya muerto, esperando, digamos, una cobertura, o alguno lo logró y otro no. Sí, no hay una solución ideal ahí, porque es como Dios, ¿a quién le doy? ¿A este o qué hago? Van a tener, supongo, una clase de ética
y ahí van a ver la ética de la asignación de los recursos y ahí van a poder hablar mucho en profundidad, digamos, estos temas, pero van a ver que no hay una solución que nos deje conformes a todos. Bien, bueno, tampoco posee estructura de atención igual que las obras sociales, por lo tanto las prepagas contratan al sector privado y le pagan por sueldo, prestación, módulo. Las prepagas no pagan cápitas. Bueno, este es un cuadrito que les recomiendo lo tengan. Les va a servir para contestar algunas preguntas de la evaluación. Por lo tanto, les voy a dar tiempo para que le saquen una fotito. Es un cuadro que resume un poco todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y vamos a hablar... Marcela, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, estamos fantásticos. Bien. ¿No? Sí. Por ejemplo, hay empresas que brindan, digamos, como obra social, una obra social privada, un No, no hay una obra social privada. O te ofrecen el servicio de Swissmedic. Esa obra social te cubre algunas cosas del PMO, pero otras cosas del PMO te deriva a una sindical. ¿Eso se hace por contrato de por medio o por una ley? No hay una ley para eso. Es una alianza estratégica que pueden tener eventualmente Swissmedic con alguna obra social sindical por la cual debe estar retribuyéndole. Bueno. Cabello largo caído sobre los hombros, recójanlo, es parte del protocolo, lo decía. Es muy importante porque pueden llegar infecciones. Que cae sobre el hombro. Yo tengo tijera. Yo enseguida me lo voy a recoger, pero por razones de calor más que de protocolo. Bueno, entonces tenemos por un lado hospital público, centros de salud provinciales, ambulatorios municipales, seguridad social, medicina prepaga, un rompecabezas. Esto es la fragmentación, muchos actores haciendo financiación, cobrando, pagando, intermediando, y a la hora de la verdad, si tenemos que ir a hacer eventualmente un estudio o algo, ¿qué va a ocurrir? Eventualmente lo que va a ocurrir es que el afiliado, sea de quien sea beneficiario, va a tener que sacar de su bolsillo y pagar. Pagar algo. ¿Va a recibir la mejor atención? No está garantizado. Esta forma de atención, al contrario, se acerca mucho más a lo imperfecto que a lo perfecto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos actores haciendo el mismo esfuerzo simultáneamente. Lo único que asegura esto es el aumento del gasto, no en la mejoría de la calidad de esta atención. ¿Sí? Superposición de redes, ausencia de complementariedad de servicio y de continuidad de cuidado y posibilidad de atención integral. Ese es un problema de nuestro sistema de salud, pero ese problema más importante, y se habló en la década pasada, durante la década del 2010 en adelante, y en la primera década del 2000 se habló de la integración del sistema de salud. ¿Cómo haríamos para integrar público, privado y seguridad social? Integrar no es articular. Integrar es otra cosa. ¿Sí? Integrar es una sola prestación, eventualmente financiada por estos tres. Eso sería integración.
un solo prestador y una sola prestación que tendría que ser, para nosotros los argentinos, pública, parecido a lo que tiene España. España tiene un sistema prestacional importante con una red de servicios importante que toda se financia con impuestos que pagan las personas, ¿sí? Y con aportes de trabajadores que pagan las personas, pero las personas cuando se enferman van ¿a dónde? A estas redes únicas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería integrar, no es articular. No es esto, por ejemplo, que ha mencionado acá el compañero, que él tiene una cobertura y lo derivan a esta otra. Bueno, eso es articular, coordinar, pero no es integrar. Lo ideal sería es que él fuera a un solo establecimiento y le hicieran esa prestación sin que él supiera o se enterara quién la está financiando porque él está aportando a alguien. ¿Sí? Bueno, entonces es un verdadero problema. Y el problema no se mejora, al contrario, se profundiza. Ahora es peor porque ya hay grieta público-privada, que es mejor. Se trata de atender la salud de las personas, ¿sí? Bueno, ineficiencia e inequidad. Vamos a ver un poco con respecto a los servicios de salud y ya terminamos con esto antes del break. Cuando yo hablo de sistema de servicios de salud, esto es algo que está dentro del sistema de salud, pero ya estoy hablando acá de redes de servicios, estoy hablando de establecimientos, de cómo están articuladas, cómo funcionan, cómo se están configuradas. Este es el sistema público de la provincia de Tucumán, donde tenemos 4 áreas operativas que están ahí identificadas en el mapa. Un área programática, 4 áreas programáticas, un área programática centro, un área este-oeste y un área sur, ¿sí? Y a su vez hay 36 áreas operativas que están divididas y tienen dependencia de cada una de estas 4 áreas programáticas. ¿Cuál es el área programática más densamente poblada y que tiene la mayor cobertura poblacional? Es el área programática centro, que cubre San Miguel de Tucumán y todo el Gran San Miguel, es decir, lo que viene a ser el conurbano tucumano. Bueno, acá tenemos el área programática centro, tiene 6 áreas operativas, 6 áreas operativas, digo bien, 8 hospitales de alta complejidad, ¿sí?, que no dependen de las áreas programáticas, y 83 centros de salud. Esta es una actualización del año 2015. Es decir, ya está incorporado acá el Hospital Eva Perón. Lo que no está acá en esta es el Kirchner, que se inauguró recién en julio del 2015. Por lo tanto, no está en la tabla de arriba, ¿no? Bueno, después el área programática oeste, que tiene 9 áreas operativas con 5 hospitales, 72 centros de salud. El área programática este, que tiene 12 áreas operativas con 10 hospitales, ya todos estos de baja complejidad, 106 CAPS. Y el área programática sur, con 9 áreas operativas, 11 hospitales, 91 centros de salud, lo que hace una red de servicios de primer nivel de atención de más de 350. ¿Sí? Por lo tanto, es un área muy rica en, digamos, servicios de salud. Bueno, las tendencias que hay actualmente para países que tienen una gran brecha como el nuestro, una brecha social, hablo importante, la organización es de servicios en red con base en atención primaria de la salud, que estén trabajando permanentemente sobre una base poblacional asignada, es decir, una población a cargo, con identificación y priorización de grupos vulnerables, con énfasis en el cuidado ambulatorio, más allá de los cuidados clínicos tradicionales, con descentralización de servicios, con gestión centrada en la calidad y sus resultados, y con organización y gestión de sistemas integrados. Esto vendrían a ser las premisas, ¿no? No tanto los requisitos, sino las premisas. Se busca acceder a eso.
Entonces se ha asumido que las estrategias superadoras para resolver todos los déficits que pueda tener la cobertura pública en salud, que los déficits vienen de la mano, ¿no es cierto?, de la dispersión poblacional y de una población que tiene muchos déficits en cuanto a sus condiciones de vida, por tanto es población vulnerable. Está la gestión de sistemas integrados de salud basado en la gestión colaborativa del cuidado, la gestión específica de riesgos, la gestión de cada unidad de atención y la gestión clínica, de la cual vamos a hablar unas palabras esta tarde. La creación de redes de servicios es una estrategia de vinculación que surge como respuesta a la fragmentación social. Modalidad de organización para la gestión. En Tucumán está bastante desarrollado el trabajo en red, pero es todavía altamente imperfecto. Tiene que mejorar. Un buen trabajo en red implica, hay que integrar todavía, empecemos por la información. La información tiene que estar integrada. La provincia tiene que trabajar bajo un sistema de atención integrada por una historia clínica única. ¿Sí? Ese sería el primer paso a una atención en redes integradas, ¿no? Es decir, que cualquier persona que esté en el nivel que esté pueda acceder a la historia clínica de este paciente en este momento, o sea, ya. Bien. Las redes son tejidas por los actores que las constituyen. No hay un plan preconcebido, son sistemas adaptables, abiertos, horizontales de límites imprecisos, con funciones cambiantes, heterogeneidad organizada, hay reciprocidad, hay solidaridad, es decir, todo lo opuesto a esto que hemos visto hace un rato, que es la fragmentación, asegura la integración de la atención del paciente. Es flexible porque se adapta a la imposibilidad del consenso absoluto, admite futuros alternativos, bueno, tiene muchas contradicciones. El abordaje de salud a través de las redes utiliza, además, las redes personales y familiares, sobre todo en pediatría, como lo vamos a ver brevemente hoy a la tarde. Sobre todo en pediatría. Por lo tanto, estas son las nuevas tendencias, primero de abordaje y segundo de integración de servicios, y el sistema público nuestro es ideal para propiciar este tipo de organización. Bueno, acá tenemos los niveles de atención, que es una forma de organización de servicios, por la cual nosotros estamos asegurando que los problemas van a recibir la atención que merezcan de acuerdo a la complejidad que posean. Problema de menor complejidad va a recibir una atención más simple. Problema de mayor complejidad va a requerir una atención más compleja. Entonces tenemos los tres niveles de atención. El primer nivel, el nivel 1, es el nivel integrado por los centros médicos rurales, consultorios urbanos y centros de salud familiar. Es decir, para nosotros el primer nivel de atención está representado por los CAPS, ¿sí? El nivel 2, que es el del medio, está formado por hospitales y establecimientos, pero que son de baja complejidad. Ya el hospital requiere una complejidad mayor que la de un CAPS, por ejemplo, por la simple razón de que su recurso principal, ¿cuál es? La cama. La cama disponible, como lo vamos a ver hoy a la tarde cuando hablemos del control de gestión. La cama disponible, el concepto de cama es aquel que dice que una cama disponible es aquella en la cual se puede atender un paciente internado, pero no es solo la cama, no es una cama que yo pongo en un pasillo, es una cama rodeada de todo el complejo de atención que tiene que rodear, es decir, la enfermería, la limpieza, la hotelería, el mantenimiento, luz, confort, gas, agua, atención profesional 24 horas. Eso es una cama disponible. Y ese recurso es muy costoso. Entonces, un hospital, por más baja que sea su complejidad, igualmente
es un hospital que cuenta con más recursos y es más costoso de sostener que un CAPS. ¿Sí? Ya esta atención de mayor complejidad está asegurando esto. Bien, y el tercer nivel, que es aquel nivel en el cual se atienden patologías complejas que requieran los procedimientos especializados y de alta tecnología. No necesariamente el tercer nivel tiene internación, también en el tercer nivel se encuentran todos los institutos ambulatorios que realizan estudios de diagnóstico y de tratamiento complejos. Ejemplos, los de imágenes, por ejemplo, que nosotros conocemos, que son monovalentes, es decir, se dedican específicamente a eso y tienen alta complejidad y no tienen internación, no son establecimientos hospitalarios. Los de imágenes, como ambulatorio del tercer nivel, porque si dijera como complejidad, como tercer nivel de atención, con internación, ¿cuál pondrían ustedes como ejemplo? Los hospitales de alta complejidad nuestros, los públicos, el Padilla, el Centro de Salud, la Maternidad, el Kirchner, que es hospital de día, pero tiene alta complejidad en algunos rubros. Sí. Me quedó una duda, doctora. En el nivel 2 también puede ser sin internación, ¿no es cierto? El nivel 2 están los hospitales de baja complejidad y están los centros ambulatorios que tienen mayor complejidad que los CAPS. Hablo de todos aquellos que tienen, por ejemplo, dentro del sistema público, los servicios que tienen radiología y laboratorio de baja y mediana complejidad, que son los policlínicos nuestros, y tienen varias especialidades. Ya no son un servicio, digamos, los mismos CAPS. Hay muchos de ellos que no, yo para llamarlo primer nivel tiene que contar como mínimo con las 4 especialidades básicas, ¿sí? Pero si tienen otras especialidades empiezan a adquirir complejidad. Y si le agregamos ya medios de diagnóstico de baja mediana, estamos en un segundo nivel de atención, por ejemplo el Carrillo, ¿sí? Es un servicio público que estaría en un nivel 2 y no tiene internación. Puede ser que tenga observación o hasta un hospital de día, pero no tiene alta complejidad, no tiene internación completa, ¿no? Bien, también en algunos casos se dan como el Kirchner, que tiene alta complejidad exclusivamente en la parte de diagnóstico bioquímico, ¿sí? Pero no tiene la alta complejidad en el resto institucional ni tiene internación. ¿Se entiende? O sea, pueden haber muchos mixtos. Lo que era la asistencia pública nuestra venía a ser un nivel 2, ¿sí? Bueno, y estos son los niveles de complejidad, que también es, o sea, el nivel de atención es una forma de organizar el servicio. Cuando alguien se puso a planificar la red de servicios en Tucumán, dijo, acá va a haber nivel 1, vamos a asegurar el nivel 2 aquí, vamos a asegurar el nivel 3. En cambio, la complejidad es un sistema de clasificación de la capacidad instalada. O sea, yo voy y digo, hago la evaluación de un servicio X y digo, este servicio tiene una complejidad 1 o este servicio tiene una complejidad 9. ¿Sobre la base de qué? De lo que tiene. Y obviamente que no voy manos libres, no voy a hacer una observación, voy con una planilla que está diseñada y con la cual yo voy a ir chequeando qué tiene y qué no tiene, y sobre esa base voy a determinar la complejidad de un establecimiento. Entonces es un sistema de clasificación o de categorización de la complejidad de un establecimiento. Ahora, ¿cómo lo usa? ¿Cómo usa la complejidad un planificador? ¿Cómo la tomaría el Ministerio de Salud? Y bueno, el planificador diría, en este lugar necesito instalar una complejidad 6. Acá, en este lugar, necesito instalar una complejidad 9. Entonces, este establecimiento que hoy es complejidad 6, lo voy a llevar a 8 y a 9. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo voy a hacer para llevarlo de 6 a 8? Lo voy a añadir recursos. ¿Sobre qué se hace esa clasificación? Sobre los recursos que tiene. ¿Los recursos cómo pueden ser?
humanos, físicos y el bill metal, que no lo vemos, pero es imposible funcionar si no está. Entonces los recursos son físicos, humanos y financieros. Yo voy y clasifico la complejidad de un establecimiento. Y eso le sirve al planificador para saber si en algún momento lo tiene que subir de complejidad, aumentar sus recursos. Eso pasó con el Hospital Avellaneda. ¿Cómo era el Hospital Avellaneda? El Hospital Avellaneda era 50 años atrás el hospital de tuberculosos y leprosos. Está ahora el servicio de lepra en el Avellaneda, pero el Hospital Avellaneda fue creciendo y ahora es un hospital polivalente que tiene una oferta. Es el único hospital polivalente puro de Tucumán, porque todos los demás, el Padilla no es un polivalente total. ¿Por qué? Porque no tiene maternidad. Niños y maternidad son monovalentes. El centro de salud tampoco es polivalente. El único polivalente puro es el Avellaneda. El otro polivalente de Tucumán es el de Concepción. Y el que está camino a hacerlo es el Hospital del Este. ¿Por qué? Porque nació como una maternidad, pero está creciendo en ese sentido porque era necesario en ese punto. Entonces van aumentando su complejidad y hoy por hoy el Avellaneda es un hospital que está muy complejo, ya salió probablemente al nivel 2, está acercándose mucho a nivel 3 de atención y al nivel 8 de complejidad. Los que están acá en Colorado, que son el nivel 2, 5 y 7. Perdón, pero es que no lo estoy viendo bien. ¿Hay un error acá? Nivel 2. El nivel 2, 5 y 7 son ambulatorios. Y el resto son todos para hospitales, es decir, con internación. El 3 y 4, que son los hospitales de baja complejidad del interior de Tucumán. Tafí del Valle es una complejidad 4. El que era complejidad 6 era el de Concepción, que pasó a 8. Y el Avellaneda, que se está acercando a 8. 8 ya es alta complejidad y 9 es la máxima complejidad. ¿Sí? ¿Comprendido esto de la complejidad? Bueno, ¿qué es la cobertura en salud? ¿Se acuerdan de esto que hablábamos del paraguas? Bien, es la protección que tienen las personas. El conjunto de actividades integradas orientadas hacia la promoción, protección, prevención, recuperación y rehabilitación de salud que se desarrollan bajo la responsabilidad de financiamiento de una institución, la cual se vincula con la persona en forma genérica o nominativa. Esa es una definición técnica de cobertura. Pero ustedes piensan que la cobertura es todo aquello que para mí será un beneficio en el sentido de protección de la salud. Eso es la cobertura. Básicamente existen dos enfoques para abordar cómo se configura la prestación en salud. Una es cuántas prestaciones me pueden otorgar y otra es la profundidad de cada una de esas prestaciones. Bueno, ¿y qué son las prestaciones? El término prestación en salud se refiere a un servicio cuyo objetivo no es un bien material. El conjunto de prestaciones es un paquete prestacional, ¿sí? O paquete de beneficios en salud. En Argentina cada sector define su paquete prestacional. Las obras sociales nacionales, cubiertas por las leyes 23.660 y 61, y las empresas de medicina prepaga están obligadas a cobertura también según ley, la 26.682, están todas compelidas a brindar el conjunto o catálogo de prestaciones del PMO, lo que dijimos hace un rato. Entonces, en este caso, la obligación del prestador, del financiador, es cubrir PMO. La del prestador sería hacer las prestaciones del PMO. Y la cobertura mía sería cobertura PMO. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La diferencia entre cada uno de ellos.
Y bueno, las obras sociales provinciales y las entidades del sector privado que no pertenecen a esquemas de medicina prepaga no están obligadas a ofrecer el PMO, aunque ofrecen un conjunto explícito, pero hemos visto que algunas veces no es tan explícito, de prestaciones básicas. El PMO no aplica en el sector público, está regulado a nivel nacional, provincial y municipal y brinda servicios definidos por los diferentes ministerios, que en general son servicios públicos universales, es decir, brinda PMO en los hechos. Bueno, algunos de los modelos de prestación de servicios, una clasificación que la tiene Ruales. No hay muchos tipos de modelos prestacionales, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a hacer entonces el corte y después del corte vamos con organizaciones sanitarias para la mañana.